Muchas gracias, don Manuel. Desde luego no nos ha cansado, ni mucho menos, y tendrá ocasión de verlo seguro con las preguntas que sobre su intervención se van a formular. Continuamos con el programa que estaba diseñado y damos entrada a la intervención de don Juan Pérez Cereza, secretario general de la Fundación Notariado y del Consejo General, que nos va a ilustrar sobre la competencia y la función atribuida a los notarios por la Ley 519, su análisis y nos interesa especialmente las propuestas de mejora, porque siempre estamos dispuestos a mejorar. Adelante, Juan, tienes la palabra. Buenas tardes bueno, muchas gracias por la invitación. Hablar el último siempre tiene el problema de que el auditorio estará cansado y por otro lado de que los que me han precedido pues han agotado gran parte de los temas, además brillantemente, que pretendía yo tratar. Pero bueno, la ley da de sí mucho, es una ley que además de la finalidad de transposición de la directiva, pues ha tratado de resolver los problemas propios de nuestro mercado hipotecario y fundamentalmente procurar que los contratos de préstamo hipotecario sean justos y transparentes. La idea un poco de justicia se consigue estableciendo un régimen imperativo para aquellas cláusulas cuya validez estaba siendo más discutida, el régimen del interés de demora, del vencimiento anticipado, del reembolso anticipado, incluso la prohibición de la cláusula suelo, que tal vez es el principio de todo. Y en cuanto al tema de la transparencia, que aunque ya ha sido tratado, pues lógicamente tengo yo que tratarlo otra vez, pues porque es lo que está más íntimamente ligado con la función notarial. La propia exposición de motivos señala que lo que pretende la ley es garantizar al prestatario la información necesaria para que pueda comprender la carga jurídica y económica del préstamo que va a contratar y, por tanto, así pueda considerarse cumplido el principio de transparencia en materia. Para cumplir esta finalidad, la ley arbitra fundamentalmente dos mecanismos. Uno es el establecimiento de una serie de obligaciones para las entidades, obligaciones de suministro de información, que hay que decir que son bastante similares, aunque incrementadas en cuanto al número de documentos a entregar, a las que ya existían en las órdenes de transparencia del año 94 y la última 2011. Si acaso la novedad mayor es el poner el acento en que la intervención de la entidad, del banco, no puede limitarse a una entrega de documentación, sino que tiene que venir acompañada la entrega del suministro de explicaciones, que sean cuantas explicaciones sean necesarias para que el prestatario conozca esa carga jurídica. El segundo elemento para conseguir esa deseada transparencia es el establecimiento de un derecho y a la vez un deber del prestatario, fiador o garante, de comparecer ante el notario, como tarde el día anterior al otorgamiento de la escritura, para otorgar un acta que tiene por objeto fundamental garantizar el cumplimiento del principio de transparencia en materia. El régimen legal se puede resumir muy brevemente. Una vez que el prestatario ha recibido la documentación del banco, éste la remite por medios telemáticos al notario elegido por aquel. A partir de ese momento, el prestatario tiene un mínimo de 10 días para comparecer ante ese notario y otorgar el acta. Sin acta previa no puede haber escritura. En la escritura de préstamo tiene que incluirse una reseña del acta que, como se ha dicho, también es gratuita. En el acta, el notario realiza una doble actuación. Por un lado, una actuación de verificación de la documentación, es decir, comprobar que la documentación que entregada por el banco era efectivamente la exigida por la ley y que está completa. Y en segundo lugar, hace una actuación de asesoramiento e información. Por un lado, le exhibe la documentación al prestatario, que tiene que confirmar que esa es la que efectivamente recibió del banco. Y por otro lado, pues tiene que informar de manera individualizada, dice la ley, sin que quepan solo explicaciones genéricas, pues del clausulado, fundamentalmente de la oferta vinculante, que ahora tiene el nombre, este acrónimo, el FEIN, ¿no? Y de la ficha de advertencias FIAR. Bueno, evidentemente el notario puede en esa comparecencia extender su asesoramiento a otros aspectos que pueda considerar de interés. Por ejemplo, puede explicar el sentido de la solidaridad cuando son varios los prestatarios o los fiadores, el efecto que tiene la distribución de responsabilidad hipotecaria entre las fincas, cuestiones que normalmente, por cierto, no están en la oferta vinculante ni normalmente en la explicación que haya hecho la entidad. En todo caso, además, el prestatario puede
realizar cuantas consultas o preguntas desee, y el notario pues tiene que responderlas y dejar constancia de la respuesta en el acta. Finalmente, termina esa comparecencia con un test, que no es un examen realmente, es un medio más para que se cumpla el principio de transparencia, es decir, para completar, digamos, este camino de explicación que ha iniciado el banco y termina el notario para el prestatario. Si después de realizar toda esta comparecencia, el prestatario, estoy hablando siempre de prestatario, aunque sería prestatario fiador y o garante, pero bueno, por resumir, pues tiene que declarar si finalmente ha recibido en plazo la documentación y ha comprendido el contenido de la documentación, y en caso de que así lo declare, el acta pues termina en sentido positivo y ya queda abierta la posibilidad de la formalización de la escritura. Bien, esto es un resumen brevísimo de lo dispuesto en los artículos 14 y sobre todo el artículo 15 de la ley. Me interesa ahora, en un segundo bloque de mi intervención, hablar muy brevemente de cómo verdaderamente se ha implementado en la práctica la ley. Hay que decir que la ley ha supuesto una novedad importante en el modo de contratar y ha alterado pues, la forma de actuación de los bancos, de los propios consumidores, que tienen que venir 2 veces a la notaría, y evidentemente de los notarios. Y bueno, lógicamente, soy notario, tengo que destacar el esfuerzo que para los notarios ha supuesto implementar esta ley. Y en ese esfuerzo lo que hemos tratado es, yo creo, de combinar lo que siempre combinamos en nuestra actuación. Por un lado, nosotros tenemos que dotar de seguridad jurídica al contrato, y así lo hacemos, pero también debemos ser ágiles. Es decir, no podemos paralizar el tráfico y tenemos que... hay alguien que me ha dicho que tenemos que controlar casi sin que se note y desde luego sin que sea un estorbo. Hay que decir que para evitar esta paralización, para ser ágil, no ha servido de mucha ayuda la técnica de la ley. La ley técnicamente es mejorable, lógico, como consecuencia de los problemas en la tramitación parlamentaria, porque no hay que olvidar que es una ley que nace de un gobierno y la aprueba otro, lo cual no deja de ser algo bastante curioso. Y bueno, pues esto ha obligado probablemente a un esfuerzo mayor, porque ha sido necesario, como un primer paso, aclarar todas las dudas prácticas que planteaba la ley. Desde el punto de vista corporativo, yo soy el secretario del Consejo, pues algo tengo que decir, además de los muchos seminarios y actos que me consta que se han ido realizando en los distintos colegios notariales, pues el Consejo General de Notariado planteó varias resoluciones en consulta a la Dirección General, que fueron respondidas a través de distintas instrucciones y resoluciones. Tal vez la última, porque es la que hace un poco de cierre, es la instrucción de 20 de diciembre de 2019, que ha respondido a gran parte de las dudas que se habían ido planteando. Además, desde el Consejo se abrió un buzón de dudas para todos los notarios de España, y quiero decirlo porque es muestra del interés y de la seriedad con que el notariado ha tomado la aplicación de esta ley, el número de consultas y preguntas que se recibieron, que fueron más de 400, y fueron respondidas en distintas tandas que iban siendo colgadas en la intranet, ¿no? Y bueno, lógicamente el Consejo tuvo que dictar una circular de obligado cumplimiento, que entre otras cosas aprobaba el test uniforme para todos los notarios, y bueno, ha dictado además alguna nota informativa. Además de este esfuerzo que podemos calificar de jurídico, pues ha habido un esfuerzo tecnológico importante. Claro, la ley dice que la documentación precontractual hay que remitirla por medios telemáticos. Y a este efecto, pues dentro de lo que es la sede electrónica notarial, se instauró una aplicación precisamente para la recepción de esos documentos, una aplicación que tuvo que conectarse con todas las entidades de crédito que trabajan en España, lo cual no es poco. Yo no tengo el número, pero sé que da muchísima. Y claro, hacerlo compatible, los sistemas tecnológicos no siempre es sencillo. Y bueno, a través de esa plataforma pues, se han ido recibiendo la documentación precontractual, y el notario ha podido en realidad cumplir su función pública, que conlleva no solo la recepción, sino la comunicación con el banco para que pueda el banco saber si la documentación remitida es correcta o no, y en su caso, en caso que sea correcta, si se ha otorgado el acta o no, y si el acta que se ha otorgado es positiva o negativa, a los efectos de que quede abierto el otorgamiento de la escritura. El esfuerzo corporativo pues, ha tenido su lógica correlación con un esfuerzo individual en todas las notarías. Primero ha habido que adaptar un poco el proceso en la notaría. No es que el acta sea algo distinto de lo que hacíamos, porque el notario lo que hace es controlar, asesorar e informar, y realmente el acta hace lo mismo, ¿no? Pero bueno, ha habido, evidentemente, desde el punto de vista procedimental es algo distinto. Se recibe una documentación por medios telemáticos, hay unos plazos,
en fin, cuestiones sobre las cuales no siempre estamos muy acostumbrados en las notarías. Y, lógicamente, el notario ha tenido que hacer un esfuerzo para tratar de trasladar la información en el momento del otorgamiento del acta. Y así, aquí sí que querría hacer una breve referencia, siquiera sea personal, porque yo puedo hablar de las actas que he hecho yo y cómo las he hecho, aunque estoy convencido que la mayoría de mis compañeros las han hecho de manera similar o mejor. Porque, evidentemente, una de las críticas que se han hecho al acta es si esto va a ser una actuación meramente formal, estandarizada del notario, y, por tanto, un trámite que no añade nada en materia de transparencia. Y esto, bueno, pues lógicamente depende de cómo está redactada la ley, pero también depende de cómo se están otorgando las actas. Es decir, cómo se están otorgando las actas puede considerarse la comparecencia provechosa para el prestatario. Bueno, pues yo creo que transcurrido un año casi desde la entrada en vigor de la ley, estamos en disposición de decir cómo se están haciendo las actas. Se ha dicho que las actas, bueno, pues están llevando un término medio como de media hora, más o menos, no menos de 20-30 minutos, desde luego. Creo, y ya anticipo mi opinión, que realmente el trato personal, del cual ha dicho mucho José Ángel, y no me voy a extender más, pues manifiesta que no puede compararse el acta con cómo se cumplía cómo se comprobaba el cumplimiento del principio de transparencia en la legislación anterior. No tiene parangón la actuación que realizaba el notario con la anterior, que realizaba de comprobación de la documentación precontractual, la antigua CIPER, y desde luego no tiene parangón con la expresión manuscrita de la Ley 1/2013, que ese sí era un requisito formal, casi un formulario, que no tenía ninguna consecuencia de fondo. Si tengo que hablar de mi experiencia personal, pues puedo decir que he hecho aproximadamente 80 actas. He pretendido huir de actuaciones estandarizadas. Puedo decir que casi todas las actas han sido distintas. Es verdad, y no voy a mentir, que hay algún acta que es menos interesante, pues que casi siempre tiene relación con un ámbito de aplicación a mi juicio mal definido. Es decir, que ha habido casos en que el acta verdaderamente la entiendes con un profesional del sector que realmente no necesita tanto asesoramiento. Pero quitando estos casos, pues de abogados que representan a inversores extranjeros, que probablemente pues ya han hecho tantas actas que no les añade mucho hacer una nueva, pero fuera de estos casos muy excepcionales, la verdad es que el acta siempre añade algo. Hay veces que lo añade todo. En mi caso en concreto, es decir que una vez el acta provocó la revocación de la decisión de contratar el préstamo en el prestatero, que podríamos decir que es la utilidad máxima. En otras ocasiones ha supuesto la labor de comprobación, la devolución de la documentación o de parte de los documentos al banco para que lo rectifique. Yo, en mi caso, pues he tenido como 5 o 6 casos así. Y luego, en los casos en que la documentación estaba bien, y tampoco es que, digamos, el banco no le hubiese informado, le había informado bien, pero siempre el acta ha servido para introducir alguna matización, alguna nueva información que podía haber pasado desapercibida, pues de alguna comisión o de la misma concepto de la solidaridad, como decía, que es algo no siempre bien entendido, o el sentido de la fianza, que la fianza pasa a los herederos, algo que tampoco también suele pasar inadvertido. Y además, y termino con esto de la experiencia personal para luego hablar de las conclusiones y tratar de no pasarme el tiempo, hay que decir que el acta ha servido para una cosa muy importante, y es que el notario conoce el contrato con antelación. No solo lógicamente lo va a conocer el prestatario por la información que le ha dado la entidad y el banco, pero el notario también. Y esto sirve para una cosa que no es estrictamente tal vez control de abusividad, porque realmente el control de abusividad ha quedado muy reducido porque las cláusulas más discutidas ya están reguladas por régimen interactivo, pero sí permite al notario advertir al otorgante de algunos aspectos que pueden estar más en el límite. Por ejemplo, se ha dudado, aunque yo creo que no es un problema de abusividad, sobre la posibilidad de establecer un importe mínimo de reembolso anticipado. Por ejemplo, el establecimiento de penalizaciones distintas del interés de demora por impago. Hay algunas entidades que establecen como penalización pues que en ese caso el interés remuneratorio ya no puede gozar de la bonificación y se incrementa el importe bonificado. Y son cuestiones sobre las cuales yo creo que el notario ni el registrador puede plantear ahora mismo la abusividad porque no hay una doctrina jurisprudencial clara, pero sí el notario puede y debe advertir al prestatario de esta circunstancia y oiga, mire, aquí hay una cosa que igual no ha caído usted, pero que es especialmente problemática, ¿no? Con lo cual, considero que además, porque también lo entiendo así, se ha abierto un canal de colaboración con los bancos, con las asesorías jurídicas de los bancos, que hay que decir que los bancos tienen la asesoría jurídica y tienen la unidad de negocio,
La unidad de negocio, pues bueno, actúa como actúa, pero la asesoría jurídica y casi siempre tiene un mismo lenguaje que el notario. Cuando el notario puede con unos días de antelación comentar con la asesoría jurídica algún aspecto de la minuta del contrato que tiene un poco de discusión, te sorprende ver la de veces que han rectificado la minuta, porque son cosas que tampoco eran una cuestión esencial en el tema del negocio, ¿no? Bien. Hecha esta breve repaso de mi experiencia personal, tengo que terminar con unas conclusiones que quieren referirse a el juicio general que merece la ley. Claro, con el tiempo que tengo tampoco voy a hacer un juicio muy exhaustivo, pero sí quiero decir que en cuanto al régimen de transparencia, la ley presenta aciertos y errores, ¿no? Empezando por los errores, a mi juicio es un error la acumulación de documentación. Pues no es verdad que cuanto más documentos mejor, cuanto más documentos peor. ¿Por qué? Pues porque el prestatario se ve ahogado en una maraña de datos cuando realmente casi todo está en la oferta vinculante en la FEI y bastaba con que se entregase ese documento prácticamente. Merece un juicio positivo, sí, el énfasis que pone la ley en la idea de explicación, es decir, que el banco no sea esto una cosa formal de entrega, no, hay que explicar. Pero por encima de todo, y claro, no puedo ser imparcial, me parece un acierto colocar en la fase precontractual a un tercero imparcial, que es el notario, que tiene dos funciones: controlar que la entidad ha cumplido sus obligaciones y, por otro lado, complementar la información, no sustituirla, pero complementarla, la información suministrada por el banco, para dar él también una información que puede ser algo distinta. Y aquí hay que decir una cosa que he leído a veces en esto de psicología, y esto que es cierto, claro, evidentemente hay que partir de una realidad. El prestatario tiene un sesgo cuando va a contratar, que es un sesgo, por un lado, derivado de su déficit de conocimientos, que esto parece que es lo que tiene que suplir la información suministrada por el banco y por el notario, pero también tiene un sesgo de exceso de confianza que nos pasa a todos. Todos tenemos una confianza que el futuro va a ser mejor, sobre todo los que van a contratar un prestado, porque si no, no lo contratarían, y todos tendemos a sobreponderar los costes inmediatos y, en cambio, a minusvalorar los costes futuros e hipotéticos, que son normalmente los que van derivados del incumplimiento, que es algo como que vemos muy lejano y muy imposible. Y hay que decir que, oye, el banco es muy posible que pueda suministrar una información para suplir el déficit de conocimientos, pero es bastante dudoso que pueda suministrar una información para contrarrestar ese sesgo cognitivo que tiene el prestatario. Yo creo que para contrarrestar ese sesgo cognitivo está el notario, ¿eh? El notario tiene que advertir de las cosas que verdaderamente, bueno, pues no ha caído el prestatario porque no quiere caer, porque cuando pides un préstamo no estás pensando en que no vas a poderlo pagar, ¿eh? Entonces hay que poner el acento y después de un año no es difícil saber en qué hay que poner el acento. A pesar de que la ley nos obliga a repetir machaconamente toda la información del banco, bueno, pues la repetimos. Pero después de repetir esa información, vamos a centrarnos en darle una información sobre lo que necesita. ¿Y qué necesita? Pues insistirle mucho en las consecuencias del incumplimiento, que el incumplimiento es posible, ¿eh? Insistirle mucho en la variabilidad del tipo de interés, que es posible que los tipos de interés variable un día suban, probablemente subirán, y insistirle mucho en los productos combinados y vinculados. Como decía el profesor Espejo, verdaderamente la transparencia no podemos dar transparencia a esos contratos, porque entre otras cosas esos contratos no se formalizan ante el notario. Pero bueno, sí podemos advertir de la importancia que tienen esos productos combinados o vinculados con respecto al préstamo. Y si tengo 3 minutillos, no puedo terminar sin hacer una crítica en la cuestión que a mi juicio es más errónea de la ley. Y el mayor error de la ley, a mi juicio, está en la delimitación del ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de la ley tiene dos problemas. Primero, que es confuso, contradictorio, es muy difícil. He leído que a veces hay que sacar una hoja Excel para saber qué casos están dentro de la ley y cuáles fuera. Y claro, esto no parece que es muy bueno para la seguridad jurídica. Realmente, el apartado B del artículo 2, estos préstamos cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad, pues es una cuestión verdaderamente muy difícil de delimitar. Está muy mal delimitado el concepto de prestamista profesional, porque luego dice que es el que tiene una finalidad inversora. Esto significa que incluye ya cualquier préstamo hipotecario entre familiares. Y un familiar, ¿cómo va a cumplir esa obligación de información? ¿Cómo va a remitir la documentación por vía telemática? Si solo que se va a tener que conectar con la plataforma de la sede electrónica notarial para dar un préstamo a su sobrino, a su hijo, a su primo.
verdaderamente plantea muchos problemas. Algunos han sido resueltos por la instrucción de la Dirección General, claro, que da la resolución final, que es la resolución judicial, y dentro de esas soluciones que da la instrucción, pues a veces son acertadas y otras no tanto. Por ejemplo, la sumisión de los préstamos sujetos a derecho extranjero al régimen legal español, porque la hipoteca recae sobre un bien inmueble. Mi juicio es confundir lo que es accesorio, que es la hipoteca, con lo principal, que es el negocio de préstamos. Pero bueno, no voy a entrar mucho en la crítica. La segunda crítica al ámbito de aplicación, y con esto termino, es su excesiva amplitud. Claro, con la tramitación de la ley hubo una race to the top, ¿no? Es decir, aquí el que había que pedir más para proteger al consumidor, y muchas veces más no es más protección, es menos. Ya lo he dicho en la pluralidad de la documentación y también en el ámbito de aplicación. Extender un procedimiento que está muy bien, ya lo he dicho, pero que no deja de ser un procedimiento muy costoso para el banco, para el deudor, que tiene que venir 2 veces a la notaría, para los propios notarios, verdaderamente a supuestos en donde no es necesaria tanta información, parece excesivo. Y ya tenemos un ejemplo, las moratorias hipotecarias. Es decir, claro, para generar una carencia de 12 meses, o de 6, o de 9, con intereses o sin intereses, da igual que sea moratoria legal o la llamada moratoria sectorial, pretender que haya que instaurar este procedimiento en donde el banco tiene que generar una documentación precontractual, entregarla, remitirla al notario, el notario tiene que venir el señor una vez, luego tiene que venir una segunda vez, todo para generar una carencia de 6 meses, es poco realista, y además es excesivo. Es decir, para entender lo que es el efecto de una moratoria de 6 meses, no es necesario ir 2 veces al notario y que te hayan entregado 7 documentos, ¿no? Y claro, pues cuando las cosas caen por su propio peso, si no, en cuanto ha habido una norma que regula las moratorias legales y sectoriales, ha excluido la aplicación de la ley, porque no tenía sentido su aplicación. Entonces, claro, esto genera un efecto nocivo, y ya lo he advertido, porque cuando hacemos un acta con un fiador que es persona física para el préstamo que dan a su sociedad, que es una sociedad que se dedica a la promoción inmobiliaria, pues es un acta que queda desnaturalizada. ¿Qué voy a explicar a un fiador que es el socio único de la sociedad promotora que está comprando el solar para construir un edificio que va a vender? Bueno, pues esto genera, digamos, consecuencias perniciosas, porque ese acta evidentemente no puede ser un acta en donde el notario se deje la piel, porque no tiene sentido. Y genera un efecto negativo, porque tenemos que hacer todas las actas dejándonos la piel, y nos las estamos dejando. Pero claro, las que tengan sentido, no que venga gente sin sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es tal vez el aspecto en donde la ley debería un poco rectificar, cosa que no lo veo sencillo, pero si no, las interpretaciones jurisprudenciales que no siempre han ido en ese mismo sentido, porque la Dirección General, por ejemplo, en sede de innovaciones, interpretó que todas las innovaciones quedaban sujetas al ámbito de aplicación de la ley, pues podría digamos, por vía jurisprudencial un poco limitarse el ámbito de aplicación para reconducirlo a donde verdaderamente es útil. Con esto termino, espero no haberme pasado demasiado tiempo. Muchas gracias.